Espera. ¿Me estás diciendo que una de las franquicias más icónicas de la historia del cine, la que recaudó más de 4.500 millones de dólares en taquilla mundial, la que nos dio uno de los personajes más queridos y peculiares de todos los tiempos, estaba casi muerta? Sí, pero hoy tengo noticias que te van a interesar. Mucho. Quédate porque esto se pone bueno y estamos a punto de zarpar. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo. Soy tu anfitrión del universo geek y esto es el lugar donde las noticias más importantes del cine, las series y la cultura geek llegan antes que en ningún otro lado. Hoy hablamos de piratas, de maldiciones, de un actor que casi se destruye su carrera y de una franquicia que Disney tiene entre ceja y ceja. Hoy hablamos de la película Piratas del Caribe 6. Corría el año 2003. Disney apostó por una película basada en un juego de parque de diversiones, literalmente. La mayoría de Hollywood pensó que era una locura, y mira cómo les fue. La primera película, La Maldición de la Perla Negra, fue un fenómeno cultural. Recaudó 654 millones de dólares con un presupuesto de 140 millones. No está mal para una peli de un juego mecánico, ¿verdad? Vinieron las secuelas. El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, y la saga se convirtió en una máquina de hacer dinero. Para 2011, con En mareas misteriosas, la franquicia ya había superado los 3.700 millones de dólares acumulados. 3.700 millones. Pero entonces llegó 2017 con La venganza de Salazar, y algo se rompió. La película hizo sus números, sí, cerca de 800 millones a nivel global, pero la recepción crítica fue tibia. El público no explotó de emoción como antes y de repente Disney se quedó mirando la saga sin saber muy bien qué hacer con ella. Y entonces ocurrió el escándalo Depp-Heard. El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard fue básicamente el evento que paralizó todo. Disney entró en modo pánico corporativo total. Seguimos con Depp, lo dejamos ir, hacemos un reboot, una precuela, una película de Margot Robbie como protagonista. Spoiler, la película de Margot Robbie quedó en nada también. Durante casi 8 años, Piratas del Caribe estuvo en ese limbo terrible que en Hollywood llaman desarrollo activo, que en el mundo real significa no sabemos qué hacer, pero tampoco lo vamos a cancelar oficialmente. Pero aquí viene la parte interesante, porque hay algo que cambió, algo que movió la aguja en Disney y tiene que ver con un productor legendario, un guión en proceso y la posibilidad de que el capitán más borracho y adorable del cine vuelva a caminar en zigzag por la pantalla grande. Jerry Bruckheimer. Si no conoces ese nombre, te lo presento. Es básicamente el hombre que produce hits como si respirara. Top Gun, The Amazing Race, Bad Boys y sí, Piratas del Caribe. Pues bien, Bruckheimer ha confirmado recientemente que Piratas del Caribe 6 sigue en desarrollo. Y no solo eso, sino que el equipo creativo está trabajando activamente en el guión. Ahora, seamos honestos. En Hollywood, está en desarrollo puede significar cualquier cosa. Desde mañana empezamos a filmar hasta alguien escribió media página en una servilleta hace 2 años. Pero, y este es un pelo importante, el hecho de que Bruckheimer salga a decirlo públicamente, el hecho de que mencione que el guión está en proceso activo, eso es diferente. Eso es una señal. ¿Por qué? Porque durante todo el limbo de los últimos 8 años, el silencio era total. Nadie decía nada. Y en Hollywood, cuando el productor empieza a hablar, es porque ya hay algo concreto que mostrar, aunque sea detrás de cámaras. Ahora la gran pregunta del millón. O en este caso, del millón de doblones de oro. ¿Vuelve Jack Sparrow? Según Bruckheimer, Johnny Depp podría regresar si le convence el enfoque del personaje en el nuevo guión. Eso es todo lo que sabemos. No hay un sí confirmado, no hay un no definitivo. Es el clásico depende, que en Hollywood es básicamente un estamos negociando, pero no lo diremos en voz alta. Y esto importa muchísimo, porque hay 2 caminos completamente diferentes aquí. Si Depp vuelve, la película puede ser una continuación directa, con conexión a todo lo que ya conocemos y amamos. Si no vuelve, Disney tiene que inventarse algo desde cero, con nuevos protagonistas, nueva historia y rezar para que el público responda. Que conste, en 2022, un jurado en Virginia falló a favor de Depp en el juicio contra Amber Heard. Su imagen pública mejoró considerablemente, así que la puerta que parecía cerrada, quizás no lo está tanto. Pero espera, porque hay algo más.
¿Recuerdas esa escena postcréditos de La venganza de Salazar que dejó a medio internet con la boca abierta? Yo sé que muchos la vieron y la olvidaron, pero resulta que podría ser la clave de toda la historia de Piratas del Caribe 6. Al final de La venganza de Salazar, Henry Turner logra romper el tridente de Poseidón. Ese objeto, para los que no recuerdan, era el objeto que mantenía todas las maldiciones del mar activas. Al romperlo, se liberan todas las maldiciones, incluyendo la de Will Turner, que estaba condenado a ser el capitán del holandés errante por toda la eternidad. Eso significó el reencuentro de Will con Elizabeth Swann. Bien por ellos. Bonito cierre de arco. Aplausos. Pero, en la escena postcréditos, mientras Will duerme, aparece una sombra al pie de su cama. Una sombra que recuerda peligrosamente a Davy Jones. Sí, el Davy Jones, con todo y tentáculos. ¿Y eso qué significa? Pues que si todas las maldiciones del mar quedaron libres, quizás, algunas entidades que creíamos muertas y enterradas en el fondo del océano no lo estén tanto. Recuperar a Davy Jones como villano en Piratas del Caribe 6 sería un movimiento brutal. Es uno de los antagonistas más queridos de la saga. Bill Nighy lo bordó, y narrativamente tiene todo el sentido del mundo. Así que el escenario que se perfila, si todo se alinea, podría ser este. Jack Sparrow vuelve. Will y Elizabeth están de regreso en el horizonte, y Davy Jones, el villano definitivo de la saga, emerge del fondo del mar para hacerle la vida imposible a todos. Dime que no suena épico. Dímelo. Y ahora la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Tiene sentido que Disney apueste por esto en 2026? ¿Qué tan viable es que Piratas del Caribe siga siendo relevante después de casi una década de ausencia? Mira, seamos realistas. Disney está en un momento complicado. Sus últimas apuestas en taquilla tienen resultados mixtos. Las películas de Marvel ya no son el fenómeno garantizado de hace 10 años. Star Wars está peor. Los live action de Disney animados generan polémica sí o sí. ¿Y qué tiene Disney que todavía tiene poder real sobre el público? Sus marcas establecidas, sus marcas clásicas, y Piratas del Caribe, con más de $4.500 millones acumulados en taquilla global, sigue siendo una de las más poderosas que tienen, la verdad. No es casualidad que las 5 películas estén disponibles en Disney Plus y sigan generando visualizaciones. No es casualidad que Jack Sparrow siga siendo uno de los disfraces de Halloween más populares año tras año, más de 2 décadas después de la primera película. La nostalgia es una herramienta brutal en el cine moderno cuando se usa bien. Y si Piratas del Caribe 6 logra equilibrar ese factor nostálgico con algo nuevo y fresco, tiene todo para funcionar. El reto es enorme, claro. El cine de aventuras cambió, el público exige más y Disney tiene que demostrar que no solo está reciclando, sino que tiene algo real que contar. ¿Zarpará el barco? Todo indica que sí. La pregunta es si será con el capitán original al timón. Y eso, queridos leaks, es todo lo que sabemos por ahora de Piratas del Caribe 6, una saga que creíamos muerta y enterrada en el fondo del Caribe que de repente muestra señales de vida. Bruckheimer hablando, guión en proceso, Depp en la mesa de negociación y Davy Jones acechando desde la oscuridad. Dime en los comentarios si quieres que Jack Sparrow vuelva o prefieres que Disney apueste por una nueva tripulación. Soy todo oídos. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.